Reddit pregunta: ¿qué pasó en tu pueblo de lo que a la gente no le gusta hablar? El cura de la iglesia católica de nuestro barrio usó las donaciones para construirse una casa de retiro bien chula para él y su amante. Por tradición, nadie quería hablar mal del cura, pero a escondidas, todos lo odiaban por eso. En mi pueblo ocurrió algo que marcó un antes y un después, aunque casi nadie quiere hablar del tema. Un hombre recibió un disparo y terminó desangrándose en plena vía pública porque la policía no reaccionó a tiempo. Lo más insólito es que todo sucedió justo frente a la estación de policía. Sí, literalmente enfrente. A pesar de ello, el agresor nunca fue detenido ni identificado. Este hecho dejó en evidencia una profunda incompetencia en las fuerzas del orden. En aquel entonces, la normativa establecía que los policías no podían portar armas cortas mientras patrullaban o estaban en servicio activo. Solo podían llevar rifles o pistolas, pero estos debían guardarse en la cajuela del vehículo oficial, bajo llave, y solo podían sacarlos si la situación lo requería. Como era de esperarse, esta regulación generaba bastante controversia, especialmente dentro del propio cuerpo policial y del sindicato que los representaba. Argumentaban que necesitaban tener sus armas cortas a mano para poder protegerse adecuadamente, a pesar de que, en promedio, ocurría solo un incidente al año con algún delincuente armado, y en todos esos casos, nunca se había disparado contra un policía. Entonces ocurrió algo curioso, por no decir sospechoso. Alguien, supuestamente un ladrón, logró forzar la cajuela de un coche patrulla que estaba estacionado dentro del estacionamiento de la estación de policía. El vehículo tenía alarma, estaba cerrado con llave y, además, se suponía que todo el recinto estaba vigilado por cámaras de seguridad. Cámaras que, casualmente, ese día no funcionaban. El robo fue exitoso, se llevaron armas cortas. Este hecho fue aprovechado inmediatamente por la policía para justificar su reclamo. ¿Ven? Estarían más seguras en nuestras cinturas que guardadas en la cajuela. Y lo lograron. A raíz de ese robo, obtuvieron el derecho de portar armas cortas nuevamente. ¿El culpable? Nunca apareció. Nunca lo atraparon. Nunca hubo un sospechoso real. Porque, siendo honestos, todo apunta a que el ladrón fue la propia policía. Una maniobra interna, cuidadosamente ejecutada para obtener lo que tanto deseaban. Lo más irónico es que, en teoría, una estación de policía debería ser uno de los lugares más seguros y vigilados de cualquier ciudad. Pero la realidad era otra, rara vez había oficiales patrullando en los alrededores. Y si los había, normalmente estaban ocupados con tareas administrativas y preferían no ser molestados. Hace menos de 20 años en mi pueblito, menos de 2000 habitantes, la hija de un profesor muy querido le pagó a su novio para que asesinara a su papá y a su mamá, la profesora, en su casa. El papá murió. La mamá sobrevivió, pero con docenas de puñaladas. La hija y el novio, a cadena perpetua. Ya casi nadie habla de eso. Al tipo lo arrestaron y lo condenaron por matar a la hija de los vecinos, que tenía 9 años. La policía parecía bien inútil en la investigación y durante el juicio. Después de 16 años descubrieron que era inocente gracias al ADN y lo soltaron. Descubrieron al verdadero asesino años después por medio de una de esas páginas web de genealogía con ADN. La policía la cagó totalmente durante toda esta pesadilla de décadas. En el pueblo donde fui a la secundaria, no soy originario de ahí, aclaro, las relaciones familiares lo son todo. Literalmente, casi todos están emparentados de alguna manera, y el apellido que lleves puede determinar si obtienes o no un cargo público. Es un lugar donde muchas cosas se esconden bajo la alfombra y se ignoran sistemáticamente, especialmente cuando involucran a alguien con lazos familiares importantes. Incluso el asesinato. Un ejemplo perfecto de esto es el caso del jefe de policía electo. Resultó que, durante años, estuvo saqueando el depósito de pruebas. Cruzaba las líneas estatales hasta Idaho para vender armas de fuego confiscadas en ferias de armas. Todo el dinero que ganaba lo guardaba en una cuenta bancaria secreta, de la cual ni su esposa ni sus hijos tenían conocimiento. Finalmente, la BATFE y el FBI lo descubrieron y procedieron a arrestarlo. Hasta ahí, uno pensaría que todo iba a terminar como debía, juicio, condena,
cárcel. Pero no, resulta que también llevaba una doble vida. Era algo que ocultaba con extremo cuidado, y estaba ahorrando para fugarse a México con su novio, dejando atrás a su familia. Cabe mencionar que este pueblo era, y sigue siendo, profundamente conservador. Piensa en algo así como el ambiente de Fuotlose, pero llevado al extremo. Y sí, este era el jefe de policía. Lo más increíble es cómo reaccionó la comunidad. Le dieron una jubilación dorada y lo enviaron lejos, como si se tratara de un retiro anticipado. Nunca más se lo volvió a ver, y hoy en día, nadie admite siquiera que alguna vez existió. El caso fue barrido bajo la alfombra con una eficacia digna de una película de conspiración. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se logra ocultar algo así cuando los federales están involucrados? Porque, seamos sinceros, al FBI y a la BATFE no les importa un carajo la política interna de un pueblo pequeño. No son conocidos por dejar pasar delitos graves como tráfico ilegal de armas, corrupción policial o fraude bancario solo por mantener la paz local. Y sin embargo, ahí está, el caso desapareció, el pueblo siguió adelante como si nada y la historia quedó reducida a un murmullo que nadie se atreve a confirmar. Tenemos el Centro de Salud Mental. Antes era el asilo para dementes. Hemos tenido asesinos en serie, caníbales, tipos que decapitan gente en autobuses, etc. Después de que les ajustan la medicación, a menudo andan por ahí en el pueblo con permisos de un día. Hay una heladería a una cuadra del hospital. Crea un ambiente familiar muy agradable. Hace años, una chica de secundaria desapareció. Su novio estaba destrozado y ayudaba a buscarla. Una semana más o menos después, se convirtió en sospechoso y fue arrestado después de que encontraron su cuerpo. Fue absuelto en el juicio y se fue de la ciudad inmediatamente después, pero su familia se quedó en la ciudad durante años. No sé cómo lo hicieron. La inundación de Vanport. En 1948, se rompió un dique protector, inundando el vecindario de Vanport en Portland, Oregón, que era predominantemente afroamericano. Miles de personas perdieron sus hogares, y la reacción de la ciudad de Portland se redujo a "no los queríamos aquí para empezar, así que supongo que se tienen que ir". Tomó una visita del presidente Harry S. Truman para que los funcionarios hicieran algo al respecto. Hoy en día, a Portland le gusta presumir de lo liberal y progresista que es, pero no siempre fue así. En uno de los casos más oscuros, y más cuidadosamente enterrados, de mi antiguo pueblo, un abogado muy prominente, con conexiones políticas de alto nivel, se divorció de su esposa y no logró obtener la custodia total de su hijo. Había muchísimas razones para que no se la dieran. En lugar de aceptar la decisión judicial, optó por algo absolutamente impensable. Contrató a un ex cliente, alguien con historial criminal, para que buscara sicarios que eliminaran a su ex esposa. Lo escalofriante no es solo el hecho de que planeara su asesinato, sino cómo lo llevó a cabo. Su ex esposa era secretaria judicial de un juez importante y trabajaba en el tribunal estatal. Los sicarios colocaron una bomba de gran potencia en su coche, estacionado en el área reservada para jueces y personal judicial, supuestamente uno de los lugares más seguros de la ciudad. La explosión fue devastadora. La mujer murió al instante, destrozada por la bomba. Milagrosamente, nadie más resultó herido, aunque el atentado ocurrió en plena jornada laboral, en el corazón del sistema judicial local. En ese momento, las autoridades asumieron que se trataba de un atentado dirigido contra jueces involucrados en casos de crimen organizado o delitos graves. Sin embargo, tras revisar las grabaciones de seguridad, lograron identificar a los sicarios. Fueron arrestados, y no tardaron en confesar quién los había contratado. Señalaron al ex cliente, quien, a su vez, delató al verdadero autor intelectual del crimen, el abogado. Y ahora viene la parte más absurda, la que parece sacada de una novela de corrupción y privilegio extremo. Los sicarios recibieron una condena mínima y fueron liberados tras cumplir el tiempo que ya habían pasado detenidos. ¿El abogado? Ni un solo día en prisión. Nada. Ni juicio, ni condena, ni consecuencias. Después de eso, simplemente desapareció del radar. Se mudó con su hijo de 6 años a Hawái, y la comunidad,
como suele hacer en estos casos, hizo todo lo posible por olvidar. A pesar del silencio oficial, las huellas del crimen siguen ahí. Literalmente. Todavía hay marcas visibles en el pavimento del estacionamiento donde ocurrió la explosión, en pleno centro de la ciudad. Y aunque el edificio que el abogado construyó y poseía fue renombrado tras el escándalo, muchos aún lo llaman por su nombre original, el edificio apellido del abogado. Hoy, su hijo acaba de cumplir 21 años. Ya debe saber, o pronto sabrá, la historia completa de su familia, de su padre, de lo que realmente ocurrió. Es imposible que no lo descubra. El caso resurge de vez en cuando en foros locales, especialmente en el subreddit de la ciudad, pero los moderadores eliminan casi todos los comentarios, por incitación a la violencia, contenido sensible o por romper alguna de las muchas reglas que protegen al buen nombre del pueblo. Y así, una bomba que explotó en el centro de la justicia terminó siendo silenciada, por la misma gente que se suponía debía buscar justicia. Crecí en un pueblo industrial. Las 3 fábricas grandes se unieron para una subvención masiva para el pueblo. Pasaron 2 cosas. Mejoraron y expandieron la escuela secundaria de una manera enorme, sin fondos para contratar más maestros. Y 3 funcionarios del pueblo se hicieron ricos de la noche a la mañana, Walmart se mudó, cerró todas las tienditas y luego cerró y se mudó 25 millas más allá. En mi estado, los únicos fondos para las carreteras provienen de los impuestos sobre las ventas y más del 70% de la gente insiste en que es más barato conducir 25 millas para comprar comestibles en lugar de comprar localmente y todavía se quejan de nuestras calles. TLDR, a la Un tipo asesinó a su familia, y luego fue al cementerio a volarse. Mi papá se tomó un trago con él en el bar la noche anterior. Un depredador íntimo que va a atacar a los locales, lo van a agarrar, va a pasar tiempo en cana, y va a volver años después para hacer lo mismo. La última vez secuestró a una piba por semanas, así que creo que esta vez va a estar afuera por más tiempo. A principios de los años 80, en un tiempo anterior a las pruebas de ADN y a los avances forenses modernos, una joven mujer fue encontrada estrangulada. El caso sacudió al pueblo, no solo por la brutalidad del crimen, sino por todo lo que lo rodeó. Su esposo, en lugar de llamar inmediatamente a la policía para reportar su desaparición, decidió primero llamar a su suegro, un ministro religioso de gran influencia, fundador de una escuela bíblica, quien vivía en otra ciudad. Cuando la policía local finalmente fue alertada y llegó al lugar, el padre de la víctima ya estaba presente en la casa. Se había trasladado con sorprendente rapidez. Fue, de hecho, el propio padre quien terminó encontrando el cuerpo de su hija. Estaba al otro lado de la calle, en un campo de golf cercano, cuando un grupo salió a buscarla. La escena era desgarradora. Por deferencia hacia el esposo, que supuestamente estaba en duelo, la policía decidió no registrar la casa inmediatamente. Esperaron hasta después del funeral, que se celebró solo unos días después del asesinato. Cuando por fin ejecutaron la orden de registro, se encontraron con una escena insólita. Varios miembros de la iglesia del padre ya habían estado allí y se habían deshecho de casi todas las pertenencias de la joven fallecida. Habían limpiado la casa. Literalmente. La indignación no tardó en hacerse sentir. La víctima era muy querida por muchos en el pueblo. Tenía lazos familiares profundos con la comunidad y su muerte afectó a todos. El fiscal del distrito decidió llevar al esposo a juicio por asesinato, pero fue absuelto. Uno de los errores clave en el caso fue la falta de pruebas físicas sólidas. Si hubieran esperado más tiempo antes de llevar el caso a juicio, y si la casa no hubiera sido intervenida prematuramente por miembros de la iglesia, es posible que hubieran podido analizar la cuerda utilizada para estrangularla. Pero era demasiado tarde. La evidencia se había perdido o contaminado. A pesar del juicio y las sospechas que perduraron durante años, tanto el esposo como el padre de la víctima continuaron con sus vidas. Siguieron vinculados a la iglesia y eventualmente se mudaron a otra parte del estado, donde llevaron una vida aparentemente normal. Y mientras tanto, en el pueblo, aún hay quienes recuerdan ese caso como una de las grandes injusticias que nunca se resolvieron.
Una historia donde el poder religioso, las apariencias y las decisiones mal tomadas por parte de las autoridades se mezclaron para enterrar no solo a una mujer joven, sino también la posibilidad de justicia. Tenemos una tasa de mortalidad extrañamente alta. Mi clase de graduación ha perdido casi el 40% de los graduados. Mi papá creció en un pequeño pueblo de Polonia, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. En esos años de posguerra, era bien sabido, aunque no se hablara abiertamente, que aún quedaban soldados alemanes escondidos por la región. Algunos vivían como fantasmas en los bosques, otros en sótanos olvidados, en pueblos lejanos donde nadie hacía demasiadas preguntas. La mayoría eran soldados, aunque a veces, eran algo peor. Hombres que no lograron regresar al oeste antes de que el frente colapsara, y que, con bastante seguridad, habían participado en crímenes de guerra. Volver a casa no era una opción para ellos. Sabían que serían capturados, juzgados y probablemente ejecutados. Así que se escondían. Algunos lograron desaparecer, pero otros no tuvieron tanta suerte. En 1951, en el pueblo de mi padre, atraparon a uno. No a cualquier soldado, sino a un oficial alemán de alto rango. Para entonces, ya no existía un mecanismo legal claro en Polonia para castigar a alguien como él. Las cortes estaban enfocadas en otras cosas. Los grandes juicios de Nuremberg habían terminado, y muchos crímenes de guerra habían quedado sin cerrar. Sin embargo, era bien entendido, aunque no estuviera escrito en ningún lado, que si un individuo así caía en manos de los locales, las autoridades mirarían hacia otro lado, siempre y cuando no ocurriera un asesinato o una mutilación evidente. Uno podría pensar que eso limitaba las opciones para imponer castigos. Pero la gente del pueblo fue creativa. Después de confirmar quién era, lo llevaron ante una especie de consejo de ciudadanos, una reunión improvisada de los líderes de la comunidad. Se discutió su destino. No hubo juicio formal, pero todos sabían por qué estaba ahí. Todos sabían lo que representaba. Y así, decidieron su castigo. Lo trasladaron al establo de un conocido del pueblo, alguien que mi padre conocía personalmente. Allí, lo inmovilizaron, manos esposadas a la espalda, pies encadenados y obligado a arrodillarse dentro de una pequeña fosa detrás de una vaca. Su rostro fue forzado a inclinarse hacia adelante hasta quedar a escasos centímetros del animal. Una correa en el cuello completaba la inmovilización. Le comunicaron que pasaría cada noche, de 8 de la noche a 8 de la mañana, durante 30 noches consecutivas, en esa posición. Un castigo humillante, agotador y completamente desmoralizante. Sin embargo, le ofrecieron una salida, por cada escondite de criminal de guerra alemán que revelara, y cuya información condujera a una captura real, se le reduciría la sentencia. En una noche, desesperado, dio todo lo que sabía. Se identificaron 3 escondites más, y 3 hombres fueron capturados. Cada uno de ellos recibió el mismo destino, noche tras noche, en el establo. Gracias a su cooperación, su castigo se redujo a 27 noches. Algunos en el pueblo, después de verlo tras la primera noche, mentalmente quebrado, física y emocionalmente devastado, empezaron a pensar que quizás era demasiado. Pero la mayoría pensaba que, por lo que probablemente había hecho durante la guerra, se lo merecía con creces. No fue justicia tradicional. No fue un tribunal. No hubo sentencia escrita ni apelación, pero en aquel rincón del mundo, durante una época sin ley clara y con heridas aún abiertas, esa fue la única justicia que encontraron. Esta es una historia que casi nadie quiere contar, pero que sigue dando vueltas en el pueblo, como un rumor que nunca termina de morir. Me la contaron hace años, y aunque no tengo todos los detalles, y quizás nadie los tenga, es difícil olvidarla. Una pareja joven estaba tomando unos tragos una noche. Todo parecía bien. Decidieron ir a la playa en carro. Ella se empezó a sentir mal, tenía frío, y el viento del mar no ayudaba. Entonces él, queriendo ayudar, le dijo que volvería rápido a casa por una cobija, pero nunca volvió. En el camino, lo detuvieron por manejar borracho. Estaba lo suficientemente consciente como para no chocar, pero no como para pensar con claridad. Según lo que me contaron, tal vez sí mencionó que había dejado a su novia en la playa, pero la policía no le hizo caso.
Quizá pensaron que estaba diciendo tonterías, que venía de alguna fiesta y estaba diciendo lo primero que se le ocurría. Se rieron. Lo metieron a la celda. Mientras tanto, ella seguía en la playa, sola, con frío. Murió de hipotermia esa noche. Lo increíble, o tal vez lo inevitable, vino después. Lo acusaron de asesinato. No de abandono, no de homicidio involuntario o negligencia, asesinato. Y, según me contaron, cumplió alrededor de 20 años de cárcel. Es de esas historias que, cuando las escuchas, te quedas pensando en los detalles que nadie dice. ¿Realmente no pidió ayuda? ¿Nadie pensó en buscar a la chica? ¿O simplemente fue una cadena de errores humanos, negligencia tras negligencia, hasta que ya era demasiado tarde? Supongo que la ley local fue dura. Tal vez los fiscales querían hacer un ejemplo de él. O quizás había presión social, rabia, culpa colectiva. No lo sé, pero aún me cuesta entender cómo alguien puede ser condenado por asesinato en un caso así. Pozo parecería más lógico, ¿no? Pero también entiendo que hay situaciones donde la lógica no pesa tanto como el dolor o la necesidad de culpar a alguien. Hoy, muy poca gente quiere hablar del caso. Algunos ni siquiera admiten que ocurrió. Pero todavía se menciona de vez en cuando, con vergüenza, con enojo, con pesar. Nadie ganó. Y aunque el hombre ya cumplió su condena, la verdadera sentencia probablemente fue el peso de la culpa. Porque él sí volvió a casa. Ella no. Bueno, había un granjero de cerdos, ya ves. El escándalo de la contaminación del agua. Es la razón por la que todos aquí toman agua embotellada. Justo a las afueras de nuestro pueblo, teníamos lo que muchos llamaban el hospitalazo estatal. A lo largo de su historia, cumplió con muchas funciones, atendió pacientes con tuberculosis, albergó un orfanato, funcionó como manicomio y, durante décadas, trató a personas con trastornos de salud mental. Era una instalación enorme, una especie de ciudad médica en miniatura, compuesta por múltiples edificios, con espacio suficiente para que vivieran no solo los pacientes, sino también empleados y sus familias. Según cuentan, había una red de túneles subterráneos que conectaban los edificios, pensados para facilitar el movimiento del personal y de los pacientes entre las diferentes áreas, sin tener que salir al frío o al calor extremos. Era una estructura diseñada para funcionar de forma autosuficiente. Una institución con vida propia. Pero todo cambió a principios de los años 90, cuando el hospital perdió gran parte de su financiamiento estatal. Cerró de golpe, sin un plan real para lo que venía después. Los pacientes fueron trasladados, o más bien, dispersados, a donde hubiera espacio, otros hospitales, refugios, incluso a la calle. El resultado fue inmediato y visible, los refugios se saturaron, y la población de personas sin hogar en el pueblo creció de manera alarmante. La propiedad, gigantesca y vacía, quedó abandonada. Y el Estado, claramente sin idea de qué hacer con semejante monstruo de concreto y ladrillo, simplemente miró hacia otro lado. Durante años, se rumoreó que inversionistas estaban interesados en convertir el lugar en algo nuevo, un estudio de cine, un parque temático, condominios, un centro comercial. Pero nunca pasó nada. Al final, el Estado vendió la propiedad al pueblo por $1. Un solo dólar. Era el año 2015. El pueblo, a su vez, vendió parte de los terrenos a un desarrollador. Algunos edificios fueron demolidos, otros dejaron que la naturaleza los reclamara. Hoy, si pasas por ahí, verás un letrero que anuncia planes de desarrollo, pero en realidad, la mayoría del lugar sigue igual, silencioso, oxidado, olvidado. Se ha convertido en punto de encuentro para exploradores urbanos, cazafantasmas, curiosos y nostálgicos, todos atraídos por su aura fantasmal. Y lo más extraño de todo esto pasó hace solo unos 30 años. No estamos hablando de ruinas del siglo XIX. Este lugar era uno de los principales empleadores de la zona. Miles de personas pasaban por allí todos los días. Y sin embargo, casi nadie habla de él. Es como si nunca hubiera existido. Ni siquiera los antiguos pacientes o el personal parecen mencionarlo. La gente más joven del pueblo,
incluso los que viven a pocas cuadras del sitio, ni siquiera saben qué fue. Lo que antes era una institución viva, enorme, con historia, con tragedias y momentos humanos reales, ahora ha sido borrada de la memoria colectiva. Y yo no creo que sea olvido. Creo que es vergüenza. Vergüenza de haber fallado. Vergüenza de haber mirado hacia otro lado cuando el hospital cerró. Vergüenza de haber dejado que cientos, quizá miles, de personas fueran desplazadas, desconectadas, abandonadas sin atención, sin continuidad, sin comunidad. Es como si la generación anterior hubiera decidido no hablar más de eso, como una especie de acuerdo tácito. Y así, el hospital ha pasado de ser un lugar real, con historias y nombres, a convertirse en una leyenda urbana, una estructura fantasmal que existe solo en susurros y fotos borrosas en foros de internet. Lo más triste de todo es que todavía hay gente viva que recuerda perfectamente cómo era estar ahí. Y sin embargo, es más fácil creer que todo fue un invento, que asumir que lo dejamos morir. El equipo de fútbol menor y el juez trató de encubrirlo, hasta que la familia de la víctima se presentó en el juzgado con miembros de la prensa nacional. Un tipo puso una bomba en un carro en pleno centro en la mañana de Navidad y nadie habla de eso. Un linchamiento. Fresno, California, el incidente de John Main. John Lamb era un crítico vocal de la policía de Fresno. Publicó en línea que lo estaban acosando y que la policía intentaba matarlo. Luego, su casa se incendió. Cuando encontraron su cuerpo, tenía múltiples. La oficina del forense lo declaró. Secuestros de Ariel Castro. Es tan difícil de procesar. Esas pobres mujeres son absolutamente fuertes por haber sobrevivido y escapado, y seguir sobreviviendo. Se me parte el corazón por Michelle Knight. No la culpo por cambiar su nombre, nadie la estaba buscando. He llorado tanto por ella, y pensar que ese cretino las puso a ella y a Amanda una contra la otra. Fue un cobarde por no enfrentar la responsabilidad. A menudo me pregunto por la hija de Amanda, ¿y cómo estará también? Había una ballena muerta, podrida y varada en nuestro pueblo y las autoridades pensaron que la mejor manera de manejarlo era volarla. Así que lo hicieron, y llovió pedazos de ballena podrida por todas partes hasta media milla de distancia. Un hombre le disparó a un chico negro solo por tocar el timbre de su casa. Dirección equivocada. Llevo un tiempo viviendo en Canterbury y nunca escuché a nadie mencionar el asesinato de Thomas Becket, un tipo muy religioso, en la mega iglesia local. Para que te pongas en contexto, el alcohol es ilegal en mi país, un país musulmán. Una influencer muy famosa en redes sociales iba manejando la camioneta de sus amigos, borracha, y atropelló y mató a un hombre. Solo le dieron 3 años de cárcel, si mal no recuerdo, o menos, con posibilidad de libertad condicional. No sé si tenía al mejor abogado del país, o nuestro sistema judicial simplemente trata diferente a los ricos. Porque yo sé que a mí me darían la pena de muerte si hiciera lo mismo. Hay un sheriff local en mi pueblo, Jeff Diderek, condado de Williamson, Hill, que es claramente corrupto y abusa de su poder. Todo el mundo en mi región sabe lo terrible que es. Constantemente está acosando a la gente que no le gusta, robando cosas de las casas / coches de la gente, abusando de su autoridad para exigir cosas gratis a los negocios, culpando de todos los crímenes a los grupos marginados, etc. Lleva años en el poder. ¿Por qué no simplemente votarlo para que salga del cargo? Es bien maga, y esta es una zona súper roja. La gente prefiere lidiar con el policía abiertamente corrupto que lidiar con los progres. Hubo un accidente industrial en los años 60 que causó que un montón de niños que nadaban en los lagos locales tuvieran cáncer. Los precios de las casas estaban por los suelos hasta como el 2010, mucho más baratas que en las zonas de alrededor. Luego, por fin terminaron la limpieza y en 2011 lo declararon seguro otra vez. Ahora no encuentras una casa en venta en ningún lado del pueblo por menos de $650,000. En Mississippi, verano de 2016, 2 oficiales de policía de South intentaron ejecutar una orden judicial en la casa equivocada. Al llegar, le dispararon a Ismael López en la nuca y lo mataron, y luego procedieron a amarrar a su esposa a un árbol.
No sé qué carajos intentaban lograr amarrándola a un árbol. Los dos policías en cuestión nunca fueron responsabilizados por sus estúpidos errores y decisiones, y la última vez que supe, todavía trabajan para la policía en diferentes estados/ciudades. La familia de Ismael nunca obtuvo la justicia que merecía. Hasta el día de hoy, el alcalde de Southaven, Darren Musselwhite, se niega a reconocer la muerte de Ismael López, quien había sido residente de Southaven durante años, décadas. Para los que son de San Diego de toda la vida, es PSA 182. Varias personas me han dicho que ese fue el día en que San Diego dejó de sentirse como un pueblito de la Marina en la esquina del país. En el pueblo donde crecí, había un departamento de bomberos voluntarios. Justo antes de Navidad, un año, una casa se incendió. Murieron 6 niños en el incendio. Derribaron la casa para hacer un estacionamiento para el departamento de bomberos. Estaba a 20 pies de distancia. Bueno, tenemos un tipo que es la razón por la que la bestialidad es ilegal en el estado de Indiana. Todo el mundo le dice cagapollos. Todos sabemos quién es Cagapollos. Adivina qué hizo. En medio de un vasto campo de arroz, justo donde el horizonte se pierde en tonos verdes y dorados, se alza una casa de 2 pisos que nadie termina de llamar hogar. Está abandonada, inacabada, y su presencia parece una sombra oscura en un paisaje que debería ser pacífico. La historia detrás de esa casa es tan brutal como silenciosa. El dueño original, un hombre trabajador que pasó más de una década en Arabia Saudita para ahorrar y comprar esos terrenos en esta zona industrial en auge, fue asesinado por un gángster local que luego se volvió político. Todo porque el hombre se negó a vender su tierra a un precio injustamente bajo. Después del asesinato, su familia huyó del pueblo, abandonando la casa, incapaces o temerosos de reclamarla legalmente. El asesino y su red crecieron en poder y control, haciendo que el edificio se convirtiera en un centro oscuro de intimidación, tortura, secuestros, tráfico de drogas. Los niños y niñas del pueblo crecieron con una advertencia clara y aterradora: ni siquiera se acercaran a 100 metros de ese lugar. Cuando era adolescente, un par de amigos intentaron llevarme allí casi a la fuerza. Recuerdo con claridad la pared manchada de sangre, los condones usados, las agujas esparcidas y las botellas vacías de Pensidil. En un rincón, una cama improvisada parecía el centro de horrores indescriptibles. Ese lugar es más que una casa abandonada. Es un recordatorio de cómo el miedo puede paralizar a una comunidad entera.